comenzamos hoy a retomar nuestra tercera enseñanza titulada Sentémonos a la mesa. Y les recuerdo que esta serie está basada en un libro que Dios nos ha regalado, que estamos escribiendo, que lleva por título Sentémonos a la mesa. Y el Señor nos hablaba acerca de cómo bíblicamente alrededor de la mesa Dios establece 21 principios que tienen el poder de transformar nuestra vida para siempre. 21 principios que tienen el poder de llevar tu vida personal, familiar, profesional y ministerial a un nuevo nivel. Así que en esta noche sentémonos a la mesa y disfrutemos del banquete que el Padre ha preparado para nosotros. Y vamos a comenzar hablando hoy acerca del principio del valor. Y es que realmente es en la mesa donde aprendemos a valorarnos y a valorar a los demás. ¿Y cómo es eso, pastor? Gracias por preguntar. Acompáñame por un momento allí a Primera de Samuel en el capítulo 16. Y voy a compartir contigo en esta noche un momento en la vida de uno de los hombres de mayor impacto en el Antiguo Testamento, el rey David. Un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, llamado el dulce cantor de Israel, un rey que estableció la plataforma para la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y qué importante poder entender cómo comenzó el propósito de Dios en la vida de David. Y comienza cuando Saúl toma una mala decisión y confundió los sacrificios con la obediencia. Y creyó, como muchos cristianos creen hoy en día, que hacer sacrificios para Dios es suficiente. Y un día vino el profeta Samuel y le dijo: no te confundas, Saúl. Si el sacrificio no te lleva a la obediencia, fue una pérdida de tiempo. Fue un esfuerzo humano por activar una bendición celestial. Y es que muchos cristianos se sacrifican, pero no obedecen. Por tanto, aguantaron hambre, perdieron sueño, pero nunca alcanzaron el propósito de Dios, porque el sacrificio te debe llevar a la obediencia. Y ahí es cuando Dios le dice a Samuel, cuando comienza el capítulo, le dice: ¿por qué sigues llorando a Saúl si ya yo lo deseché? Levántate, toma tu cuerno y llénalo con aceite, porque te he enviado a casa de Isaí en Belén, porque a uno de sus hijos he escogido como el próximo rey de Israel. ¡Wow! Y Samuel cogió el cuerno, lo llenó de aceite, se secó las lágrimas, se lavó la cara y salió disparado para Belén de Judá, a la casa de Isaí. Y cuando llegó, Isaí le comenzó a presentar sus hijos. Y le mostró el grande, el guerrero, el buen mozo de ojos verdes, alto, acuerpado, parecía pastor, pero no era pastor, era guerrero. Y Dios vio el corazón de Samuel. Samuel dijo: wow, qué pinta, este es el próximo rey de Israel, alto, fornido, acuerpado. Y Dios le dijo: hey, ¿qué te pasa, Samuel? No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y entonces siguió el otro. Bueno, este no tiene tanta fuerza, pero es más estudiado. Este terminó la carrera, se está pagando un posgrado. Este es mi orgullo académico. No, ese tampoco es. Y pasó el otro, y ese tampoco, y ese tampoco, y ese tampoco. Hasta que ya Isaí le dijo al profeta Samuel: bueno, ya, pero aquí están todos mis hijos. Entonces ninguno le sirvió. Y mira la pregunta que le hace Samuel a Isaí, al padre de esta familia, en el versículo 11. Entonces dijo Samuel a Jesse o a Isaí: ¿se han acabado los jóvenes? ¿Ya no tienen más hijos? Porque ya me los mostraste a todos. Y entonces Isaí le respondió: aún queda el menor. O sea, falta el de no mostrar, del que no tengo nada de qué orgullecerme, el que no tiene mucho valor, no tiene tanto valor como sus hermanos. Él apacienta las ovejas. No es guerrero, no es estudiado, no es docto, no es sagaz, no es es el que apacienta las ovejas. Y le dijo Samuel a Isaí: envía por él,
porque no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga aquí. ¡Ay, qué tremendo! Y ellos esperaron porque le dieron el valor que Dios había visto en el corazón de David. Y en esa mesa fue restituido el valor de David delante de su casa y delante de Dios. El que había sido desechado, en esa mesa fue restaurado. El que había sido menospreciado, en esa mesa fue restituido. Y hoy yo te quiero hablar de esa mesa que Dios ha preparado, en la que adereza delante de ti, en presencia de tus angustiadores, en la que te está invitando a abrir la puerta para sentarte y cenar con Él y Él contigo. En esa mesa donde, sin importar cuánto te han desechado tu familia, cuánto te han despreciado personas a las que les has dado lo mejor, el Padre ha preparado en esa mesa la restitución de tu valor, la restitución de tu honra. ¿Sabes que uno de los principales enemigos de nuestra generación es el egoísmo? Porque crecimos en medio de familias que buscaban simplemente enfocarse en satisfacer metas personales. Y cuando nos sentábamos a la mesa, cada uno velaba por lo suyo. Es más, si uno se descuidaba, le metían el tenedor y le sacaban un pedazo de carne. Porque nuestras mesas han estado rodeadas de egoísmo. Mira, es tal el fundamento de egoísmo que se vive en la mesa, que cuando te sirven a ti y le sirven al otro, muchas veces tú le miras el plato al otro a ver si le echaron más carne, a ver si tiene la presa de pollo más grande. ¿Por qué? Porque todos venimos formados en mesas impregnadas de egoísmo. En mesas donde las conversaciones se centran en intereses egoístas. En mesas donde se exalta a unos y se menosprecia a otros. Donde se felicita a unos y se corrige o castiga mejor a otros. Y lamentablemente hemos llegado a concebir a las personas que nos rodean como un simple instrumento para alcanzar nuestros objetivos personales. Y eso fue lo que muchos niños vivieron en la mesa de su casa. Y cuando crecieron y se casaron y tuvieron una familia, eso es lo que colocaron en el ambiente de la mesa de su nueva familia. Ambientes de egoísmo, ambientes donde lo que prima es el yo y donde menospreciamos a la esposa, al esposo con comentarios de desaprobación, comentarios de menosprecio, comentarios de rechazo, donde muchas veces le quitamos valor a nuestros hijos comparándolos con otros, hablando de lo malo que ellos tienen. Y es que eso fue lo que nosotros recibimos alrededor de una mesa. Y ahí es donde tenemos que entender que definitivamente Dios tiene preparado un plan para nosotros, pero tenemos que aprender a sentarnos a la mesa para restituir nuestro valor y para establecer y afirmar nuestra identidad. David era el hijo menor de Isaí. Muchos teólogos, historiadores se atreven a decir que fue un hijo concebido por fuera de su matrimonio, porque en uno de sus salmos David dice: en pecado me concibió mi madre. Y muy probablemente era rechazado por sus hermanos, era menospreciado por su papá. Pero yo quiero que sepas algo: no importa cuán menospreciado has sido delante de los hombres, Dios ha preparado un lugar para ti en su mesa. Tú no te tienes que arrastrar debajo de la mesa como los perrillos. Tú tienes un lugar con tu nombre marcado y con tu banquete preparado, porque Dios sí sabe cuánto vales. ¿Sabes? Samuel le pide a Isaí que traigan a David y le advierte que no se sentarán a la mesa hasta que David llegue, porque es en la mesa donde se restituye el valor de los que son sellados con un propósito de Dios. ¡Ay, qué tremendo! Por eso hoy tú estás sentado a la mesa, porque aunque en la vida no te han dado el valor, hoy Dios te hace sentar a la mesa para restituir tu valor, para decirte: hija, eres de gran precio delante de mí. Hijo, eres de gran valor delante de mí. Y es que ese momento le dio una lección a la humanidad. 3 mensajes que Dios envía a la humanidad cuando sentó a David en esa mesa. No simplemente era esperar, no, es que a nadie le importaba, quizá ni le guardaban comida a David. Pero ese día Samuel dijo: esta noche es el más importante de esta casa y nadie se va a sentar a la mesa hasta que David llegue. Nadie va a tocar la comida hasta que David llegue, porque delante de Dios David es el escogido. ¡Oh, qué tremendo es eso!
Y hoy Dios te sienta a la mesa y te dice, delante de tu familia, delante de tu casa, delante de los que te han desechado, delante de los que te han menospreciado, delante de los que te han abandonado, yo les voy a demostrar que tú eres mi escogido. Sobre ti hay un sello de escogencia, sobre ti hay una marca de propósito, y es en la mesa donde se tiene que activar, porque es en la mesa donde aprendemos a valorarnos y a valorar a los demás. El principio del valor se establece a través de 3 elementos definidos en ese momento. El primero de ellos, en la mesa todos somos iguales y tenemos el mismo valor delante de Dios. ¡Wow! ¿Sabes por qué Samuel le tuvo que decir que nadie se sentaba a la mesa hasta que David llegara? Porque quizás ya estaban buscando puestos en la mesa. Porque quizás estaban acostumbrados a comer sin David. Porque quizás a David le dejaban las sobras, lo que no se querían comer los demás. Pero ese día, esa acción celestial irrumpió en medio de un ambiente terrenal y les permitió entender a las generaciones, y hoy a ti y a mí, que en la mesa todos somos iguales y tenemos el mismo valor delante de Dios. Cuando tú y yo nos sentamos a la mesa, no tenemos títulos ni etiquetas. Cuando tú y yo nos sentamos a la mesa, no dice pastor, no dice profeta, no dice evangelista, no dice apóstol, no dice cuántos años llevas en el evangelio, no dice cuántas personas se han convertido por tu predicación, no dice, no, solamente hay una etiqueta y dice hijo, hija. Porque delante del Padre, cuando nos sentamos a la mesa, tú y yo somos iguales. Recuerdo el día en que David trae a Mefiboset, no porque yo estuviera ahí, sino porque lo he leído en la Biblia. Y ese día, cuando David trae a Mefiboset, la orden que David da es: vístanlo con las vestiduras del rey y siéntenlo en la mesa del rey. ¡Ay, qué tremendo! Y dice Mefiboset, pero ¿quién soy yo para que tú hagas todo eso conmigo si yo no soy más que un perro muerto? Soy lisiado, no puedo mover las piernas. Yo no tengo nada que ofrecerte. Y el rey dijo: es que yo tengo una asignación de parte del Padre, y el Padre te mandó a llamar. Y el Padre ha preparado un lugar para ti en su mesa. Y no importa cuánto rechazo recibiste en Lodebar, no importa cuánto menosprecio recibiste en Lodebar, no importa cuánto pisotearon tu valor en Lodebar, el Rey te mandó a llamar porque tiene una mesa preparada para ti y un lugar con tu nombre en el que vas a disfrutar. Escúchame, cuando Mefiboset se sentó a la mesa, el velo del mantel cubrió sus piernas y nadie se daba cuenta que estaba lisiado. Cuando Mefiboset se sentó a la mesa, fue cubierto con una nueva vestidura y nadie se llegó a imaginar cómo se vestía antes de ocupar ese lugar. Yo quiero que sepas que a nadie le importa quién eras tú antes de sentarte a la mesa, pero muchos van a tener que hablar del hombre en el que te vas a convertir luego de que el Padre restituya tu valor en su mesa. De la mujer en que te vas a convertir luego de que el Padre active el sello de propósito que hay sobre tu vida. Pero es que en la mesa todos somos iguales delante de Dios. El segundo elemento que marcó un rompimiento en ese momento histórico es que en la mesa es restituido el valor de las personas. Mira, cuando el Señor habla en la palabra acerca de la mesa, siempre incluye la mesa en un momento de activación profética. Mira, la mesa en nuestra cultura es indispensable para cualquier celebración. La mesa en nuestra cultura es indispensable para cualquier momento especial. ¿Sabías que en los momentos definitivos del pueblo de Dios, a través del impacto del Señor Jesucristo en el Evangelio, siempre había una mesa? Siempre había una cena, siempre había un momento alrededor de una mesa que activaba propósito y valor en las personas. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesús estaba cenando en casa de uno de los fariseos, de los cobradores de impuestos, perdón? Estaban cenando, por tanto ahí había una mesa, pero llegó una mujer y regó sobre él un frasco de perfume de alabastro, y ahí fue restituida la honra de esa mujer al lado de la mesa. Ella recuperó su lugar a la mesa. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesús estaba allí en la última cena, empoderando a sus discípulos para el nuevo pacto que comenzaba? Ahí había una mesa. ¿Recuerdas cuando el salmista dice que
el Señor adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores, es que ahí tus angustiadores van a tener que ver el valor que tú tienes delante del Padre, y ahí hay una mesa. ¿Recuerdas cuando el Señor le dice a la iglesia que si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entrará en la iglesia y cenará con Él? Y la iglesia, oh, escúchame, ahí hay una cena, y donde hay una cena hay una mesa. Por eso es en la mesa donde he restituido el valor de las personas. Y yo te quiero decir algo, muy probablemente cuando eras una niña, en medio de una cena, en esa mesa, hubo un comentario de papá que arruinó tu valor. Muy probablemente ese día que estabas en la mesa, y yo siento en mi espíritu que hay mujeres a las que les arruinaron la vida en una mesa, cuando papá dijo me voy, cuando mamá le dijo tú no eres como tu hermana, y en medio de una conversación, de una cena, de un almuerzo, se dañó el valor de una niña, se arruinó el propósito de un niño. Pero es en esa misma mesa en la que el Padre en esta noche quiere restituir tu valor, y que en la mesa de tu casa tú puedas restituir el valor de tu pareja, el valor de tus hijos, y ahí se va restituido el valor de tus generaciones. Hoy te quiero enseñar cómo a la luz de la palabra. Y luego el tercer impacto de ese momento histórico es que en la mesa es donde le podemos demostrar a otros cuánto valen para nosotros. En esa mesa los hermanos y el padre de David le demostraban lo poco que él valía para ellos. Por eso no respetaban su lugar. Pero en esa misma mesa fue donde Dios, a través del profeta Samuel, le demostró a David cuánto valía para Dios. Que esos momentos de soledad, cuidando las ovejas que no eran de él, Dios los valoró. Que esos momentos de soledad donde lo único que lo acompañó fue un dulce canto a su Creador, Dios lo valoró. Y delante de todos los que lo habían menospreciado, Dios le mostró su gracia y su favor a David y le restituyó su valor. ¿Sabes cuánto se puede vivir alrededor de una mesa en tu casa? ¿Sabes cuánto puede restituir el valor de tu esposa cada vez que te sientes a la mesa de tu casa? ¿Sabes cuánto puede restituir el valor de tus hijos cuando te sientes a la mesa? ¿Sabes cuánto puede restituir la honra de tus padres simplemente sentándote con ellos alrededor de una mesa? Por eso es tan importante entender el principio del valor. El principio del valor establece la importancia de tener un concepto equilibrado de nosotros mismos conforme al diseño de Dios. Mira, a mí me llama mucho la atención en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 3, cuando el Señor dice a través del apóstol Pablo: ninguno de ustedes tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sin embargo, hay muchas personas que no tienen un concepto equilibrado de sí mismos, que no tienen un concepto de valor equilibrado de su vida personal. Y es que necesitamos entender que somos personas imperfectas, con un sinnúmero de fortalezas, pero también con algunas debilidades. Y es esa conciencia de nuestra humanidad imperfecta la que nos cuida, la que nos guarda del complejo del producto terminado. Mira, el egoísmo, que es la peor de las idolatrías, porque es llamada la egolatría. Egoísmo viene de la egolatría. La manifestación del egoísmo es la representación del altar de la egolatría que hay en el corazón de las personas. ¿Y sabías que la egolatría le hace creer a los cristianos ególatras que son un producto terminado? Pero la conciencia de humanidad, el saber que tú eres imperfecto, el saber que tu pastor es imperfecto, el saber que tu esposa es imperfecta, el reconocer que tus hijos son imperfectos tanto como tú, o quizás no tanto como tú, te permite guardarte del complejo del producto terminado, porque es el complejo del producto terminado el que está dañando el momento de valor en las mesas. Es el complejo del producto terminado el que te hace creer con el derecho de juzgar a otros, de señalar a otros, de criticar a otros y de tomar el lugar en el que deberías afirmar su valor para restarles valor y poder elevar ese altar que levantaste para tu propio ego. Mira, un producto terminado generalmente se caracteriza por tener una percepción desequilibrada de sí mismo.
Y se puede ver en 3 escenarios. Una persona con un concepto de valor desequilibrado, cuando se sienta a la mesa, se cree mejor que los demás. Y comienza a hablar de él, de lo que él ha logrado, de lo bueno que él tiene, de lo mucho que ella se sacrifica y de lo poco que los demás hacen, de lo poco que los demás aportan. ¿Alguna vez te pasó? ¿Te suena conocido? La gran mayoría de nosotros lo vivimos, porque quizás tuvimos un papá o una mamá, un hermano mayor o un tío o un abuelo con un complejo de producto terminado. Y quizás porque tenía ciertos años en una religión o porque era el que aportaba para la casa, se creía mejor que los demás. Y quizás tú fuiste el David de tu casa y tuviste que llevar la carga del menosprecio de tus hermanos, de la burla de tus tíos, de la imposición aún de tus abuelos, de esas personas que tenían el complejo del producto terminado y se creían mejores que tú porque tenían más años, más conocimiento, más experiencia de la vida o quién sabe qué otras cosas. ¿Sabías que esas personas que se creen mejores que las demás necesitan entender que no son mejores que otros, solamente son diferentes? Y aunque definitivamente hay personas que tienen mayores fortalezas que tú, también hay otras que tienen menores fortalezas que tú, pero ninguno es un producto terminado, porque quizás esa que tiene más fortalezas que tú también tiene más debilidades que tú. Por eso nosotros tenemos que entender que ninguno es mejor que otro. El hecho de que tú vengas a la iglesia, el hecho de que tú estés cambiando algunos hábitos y patrones de comportamiento, el hecho de que Dios te esté bendiciendo en tu vida financiera, el hecho de que Dios te haya sanado de un cáncer, el hecho de que Dios haya restaurado tu familia, no te hace mejor que los que no han vivido lo que tú has vivido. No te hace mejor que los que no vienen a la iglesia, solo te hace diferente. Y ser diferente te obliga a tener un concepto equilibrado de valor y a marcar esa diferencia. Tenemos que marcar la diferencia. Mira, cuando el Señor en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 3, habla a través del apóstol Pablo, te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice el apóstol Pablo: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes, le advierto. Cuidado, esto no es un consejo, esto es una advertencia. El consejo no tiene nada alterno, pero la advertencia siempre conlleva una consecuencia. Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos y háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Y si tienes a tu lado una persona que no tiene tu misma medida de fe, ayúdala a crecer, ayúdala a valorarse y ayúdala a valorar la palabra de Dios, porque lo que hoy tú tienes es por causa de una palabra que no tenías, porque la medida de fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso tú eres lo que eres por la misericordia de Dios. Tú eres lo que eres porque la gracia de Dios un día se cruzó en tu camino por causa del sello de escogencia que hay sobre tu vida. Pero eso no te hace mejor que los demás, te hace diferente. Y tienes que marcar la diferencia ayudándolos con lo bueno que Dios te ha entregado, ayudándolos con eso que te hace diferente. La segunda característica de una persona con el complejo del producto terminado es que siempre que se sientan a la mesa creen que los demás necesitan un cambio. Ellos no. Y entonces, mija, tú tienes que cambiar. Niños, ustedes tienen que cambiar. Tienen que coma bien. ¿Dónde están sus modales? Y él está con la boca llena. A ver, lamentablemente una persona con el complejo de producto terminado siempre cree que el cambio es para otros, pero se hace loco con el cambio que le corresponde a él. Es el tipo de personas que creen que el problema está afuera y evade la responsabilidad de asumir su necesidad de cambio adentro. Una persona que tiene estas características necesita entender que todos somos imperfectos. Todos somos imperfectos. Yo quiero que escribas en tu barra de comentarios, por favor: yo soy imperfecto. Escríbelo: yo soy imperfecto, y no te va a pasar nada. Nadie te va a poner en disciplina. Nadie te va a dejar de abrazar en la iglesia. Nadie te va a quitar la oportunidad de servirle a Dios en el ministerio.
porque tendría que ser otra persona imperfecta juzgándote por ser imperfecta. Todos somos imperfectos, pero todos tenemos la responsabilidad de cambiar y ser mejores. Escúchame, Dios no está buscando personas perfectas, Dios está buscando corazones dispuestos. Y ese dulce cantor de Israel, al que Dios valoraba, ese hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, al que Dios exaltó por encima de los que lo menospreciaban, era imperfecto. Cometió uno que otro errorcito. Y sin embargo, Dios dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Porque cada vez que se equivocaba, reconocía su error, se apartaba y alcanzaba misericordia. Porque él sabía que tenía la responsabilidad de ser mejor cada día. Porque él asumía la responsabilidad de su imperfección. No se justificaba detrás de su imperfección. Asumía la responsabilidad de su imperfección. Y aunque eres imperfecto, siempre, siempre, de la mano de Dios podrás ser mejor. Bueno o excelente. Siempre podrás ser mejor. Siempre podrás ser mejor. Siempre tendrás la oportunidad de cambiar y ser mejor. El problema es que los cristianos hemos sido formados desde un concepto inmaduro de nuestro valor. Y entonces creemos que venimos a la iglesia porque algo en nuestra vida necesita un cambio. Y entonces venimos a la iglesia porque la economía necesita un cambio, porque la familia necesita un cambio, porque las emociones necesitan un cambio, pero no están dispuestos a cambiar. Y entonces traemos un concepto incorrecto. Y es que tenemos el valor para reconocer que hay áreas afuera que necesitan un cambio, pero no tenemos el valor suficiente para entender que ese cambio comienza adentro de nosotros. Que si nosotros logramos cambiar adentro, Dios va a poder establecer muchos cambios afuera. El cambio interno se llama renovación. El cambio externo produce transformación. Y para poder experimentar una transformación, primero tienes que experimentar una renovación. Y si Dios todavía no ha transformado eso que tú le has pedido que transforme, no es porque no te valore, no es porque no te ame, no es porque no te escuche, es porque tú no has entendido que primero Dios quiere renovarte para poder transformarte. Escúchame esto. Cuando una persona no quiere asumir su responsabilidad, siempre va a buscar a otros para hacerlos responsables. Y hoy en el nombre de Jesús yo te quiero quitar la carga de esas personas irresponsables que te quisieron hacer responsable a ti por la pérdida de esa familia. Hoy yo te quiero quitar la carga de esas personas irresponsables que te quisieron responsabilizar a ti por la pérdida de ese negocio. Escúchame esto. Toda persona que no quiere cambiar se sienta a la mesa a culpar. Oh, qué tremendo, ¿eh? Toda persona que no quiere cambiar se sienta a la mesa a culpar. Y por eso lo que tenía que establecer valor, lo único que estableció fue menosprecio. Porque cada vez que culpas a alguien, socavas su valor. Porque cada vez que muestras lo malo de otro y se lo señalas públicamente alrededor de una mesa, le dañas su valor. Y estamos llenos de cristianos irresponsables que no quieren asumir la responsabilidad de cambiar y se conforman con culpar y lo hacen alrededor de una mesa. Yo te quiero hablar a ti, hijo, que has utilizado el momento de la mesa para culpar a tu esposa, para culpar a tus hijos y no has asumido tu responsabilidad. Hija, tú que te has sentado a la mesa a victimizarte y a culpar a otros por lo que tú estás viviendo. Todo lo que te escuchan alrededor de esa mesa, lo único que entienden es que cuando nos equivocamos en la vida, en lugar de asumir la responsabilidad, tenemos que buscar a alguien a quien culpar. Y por eso no tenemos el valor para asumir responsabilidades. Por eso no tenemos el valor para entender que somos imperfectos y que nos podemos equivocar, porque se necesita tener valor, se necesita tener autoestima para reconocer tu imperfección y darte la oportunidad de equivocarte y levantarte. Porque una persona, escúchame esto, una persona vale más cuando ha caído y se levanta que cuando nunca ha caído. ¿O por qué crees que el Señor dice que Él te sostiene de su mano? Que si 9 veces o 7 veces cae el justo, esa misma vez se lo levanta. Porque Dios sabe
que aún los justos pueden caer. Pero Él siempre va a estar ahí para llevarlos a levantar, porque Él conoce tu valor. Escúchame, no esperes a que otros cambien. Tú tienes la capacidad suficiente para tomar decisiones de cambio y traer lo nuevo del cielo aquí a la tierra sobre tu casa. Deja de esperar que otros cambien y comienza tú a tomar decisiones de cambio. Cuando te sientes a la mesa, deja de decirle a los demás lo que ellos tienen que cambiar y comienza a abrir tu corazón, a ser vulnerable y a compartirles lo que Dios te ha hablado, que tú tienes que cambiar. Eso los va a inspirar, eso les va a restituir tu valor y les va a abrir una puerta para restituir el valor de ellos. Sé vulnerable en la mesa y reconoce delante de otros el cambio que tu vida necesita y deja que el mismo Espíritu Santo que te convenció a ti los convenza a ellos del cambio que ellos necesitan. Romanos en el capítulo 12, el apóstol Pablo, ahí mismo donde estábamos ahorita, pero en el versículo 2, a mí me impacta cuando dice el apóstol Pablo: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¡Ay, qué tremendo! Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar su manera de pensar. Tú no vas a ser un mejor esposo porque tu esposa cambie. Tú no vas a ser un mejor padre porque tus hijos cambien. Deja de cargar a tus hijos con tus frustraciones. Deja de atar a las personas que se sientan contigo en la mesa con tus expectativas egoístas. Lo más importante de tu casa no es lo que tú esperas de los demás, es lo que Dios espera de ti. ¡Wow! Pero tenemos mesas llenas de frustración porque los que se sientan están llenos de expectativas. Deja de lado tus expectativas. Deja de estarle recordando a tu esposa lo que tú esperas de ella, a tu esposo lo que tú esperas de él, a tus hijos lo que tú esperas de ellos, a tus padres lo que tú esperas de ellos, y comienza a preocuparte más por lo que Dios espera de ti, porque ahí es cuando vas a poder ser transformado en una nueva persona al permitir que Dios te cambie tu manera de pensar. ¿Bueno o excelente? Preocupante, ¿verdad? Es que esa es la palabra de Dios. La tercera característica de las personas que tienen un desequilibrio en su valor, que se creen producto terminado cuando se sientan a la mesa, es que no necesitan ayuda para cambiar. Escúchame esto, no necesitan ayuda para cambiar. ¿Por qué? Porque tienen un concepto tan escaso de sí mismas que confunden la vulnerabilidad con debilidad. Y entonces creen que ser vulnerables es ser débiles. Y eso los lleva a evadir toda oportunidad de cambio que ronde su vida. Y entonces si le dicen: mi hijo, tú tienes que cambiar. No, yo no tengo nada que cambiar, eso es culpa de los demás. Yo no tengo nada que cambiar. Bueno, sí, de pronto ya está bien, voy a cambiar. Sí, necesito cambiar. ¿Por qué no llamas al pastor? No, yo no tengo que contarle mis problemas a los demás. No, yo voy a buscar unos videitos en YouTube. No, yo voy a hablar con mi amigo el Héctor, el sinvergüenza del Héctor, campeón de rana, subcampeón de tejo y tricampeón de billar. Ah, qué gran ayuda la del Héctor. Pero entonces, ¿qué pasa? Que las personas que se creen producto terminado, cuando por fin ceden un poquito y reconocen que necesitan cambiar, se resisten a buscar ayuda y comienzan a buscar el cambio por ellos mismos. Y comienzan a buscar el cambio a través de la autocapacitación, a través de las relaciones que ellos tienen a su alrededor. Pero déjame decirte esto: estas personas, las que se creen producto terminado, ven el cambio como una amenaza que debe ser resistida, buscando la manera de evitar y justificar el estilo de vida que decidieron vivir. Entonces, no, sí, yo sé que necesito un cambio, pero no, después, miremos, a ver, primero cambie usted. A ver, cuando usted cambie, yo cambio. Salúdeme y la saludo. Atiéndame y me porto mejor. Deje la cantaleta y entonces yo voy a tener una mejor actitud. Es que cuando usted me ayude un poquito más en la casa, entonces yo voy a sonreír. Y comenzamos a negociar lo innegociable. Porque el cambio no depende de lo que otro decida, depende de lo que tú decidas.
Por eso tienes que romper el complejo de producto terminado. Te tienes que bajar de ese altar que le construiste a tu ego durante años. Y tienes que equilibrar el valor que tienes en ti mismo. Porque hasta que no entiendas el equilibrio de tu valor, conforme a la medida que Dios te dio, jamás vas a poder valorar a las personas que tienes a tu lado. Escúchame. Cuando es insostenible mantener una fachada de bienestar para justificar su necedad y el pobre concepto que tienen de sí mismos, es decir, cuando dejan de creer que no necesitan un cambio, cuando dejan de culpar a los demás por las circunstancias que están viviendo y reconocen que realmente su vida necesita un cambio, no les queda otra alternativa que reconocer eso. Necesitan un cambio, pero se niegan a buscarlo en otras personas. Por eso no van a la iglesia. Y si van a la iglesia no piden consejería. Y si piden consejería no hacen lo que les dijeron para poder culpar al pastor después. Escúchame. Las personas con el complejo de producto terminado dañan los ambientes y afectan el valor de los que le rodean. Mira lo que dice ahí mismo Romanos capítulo 12 en el verso 16. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. ¡Oh, qué tremendo es eso! Déjame leértelo nuevamente. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, de la gente imperfecta, de la gente que no tiene tu perfil, de la gente que no tiene tu nivel de santidad hipócrita cubierta de apariencias religiosas. Eso es orgullo. Mira, ninguna persona puede ser espiritual y orgullosa al mismo tiempo. Una persona que es espiritual y orgullosa es religiosa, pero no tiene nada de espiritual. Porque el Señor, el que da el espíritu por medida, escúchame, resiste al orgulloso. Mira de lejos al orgulloso. Por tanto, ¿cómo el espíritu del Señor puede habitar en un orgulloso? Es imposible. Por tanto, todo orgulloso es religioso, aunque se crea espiritual. Y Dios le dice a los orgullosos: disfruten de la compañía de la gente común. No piensen que se la saben todas, porque es que los orgullosos se la saben todas. O sea, usted mira un tipo orgulloso mirando un partido de fútbol. Maturana le quedó en pañales. Son una cosa tremenda. Critica a Messi. Y a duras penas medio concuerda dar el paso con la derecha y con la izquierda. Y cuando come chicle se enreda. Porque los orgullosos creen que lo saben todo. Por eso se creen con el derecho de juzgar a todos, de criticar a todos y de menospreciar el valor de todos. Ahora bien, cuando nosotros entendemos esto, pues podemos entender cómo durante años la influencia de la sociedad de consumo a la que hemos sido expuestos ha permeado la esencia del valor de nuestro diseño y de nuestro propósito, a través de eso que llaman la orientación al logro, que hoy en día es una de las competencias que más se forma en los jóvenes y en los niños, la orientación al logro. Que no está mal que tengamos una orientación al logro, pero ¿qué pasa? Que nos han hecho creer que nuestro valor está determinado por la marca de la ropa que usamos, por el modelo del carro que tenemos, por si la casa es propia o es en arriendo, por si, qué sé yo, por las carreras profesionales que puedas tener o los títulos que puedas alcanzar. Y hay una necesidad de logro, creyendo que lo que logremos afuera nos va a dar valor adentro. Ese es el efecto de la sociedad de consumo y tristemente ha permeado la iglesia y nos hacen creer que entre más cerca esté del pastor, entonces más valioso soy en la iglesia, que entre más estudios teológicos tenga, más valioso soy para Dios, que entre más... Hombre, tú eres valioso para Dios porque Él te creó, porque Él te formó en el vientre de tu madre, porque tu embrión vieron sus ojos, porque Él te llamó de las tinieblas para habitar en su luz, porque Él tiene planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Tú tienes valor para Dios porque Dios te ama, así no hagas nada. Mira, dice la palabra en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De tal manera amó Dios a los cristianos que envió a Cristo? No. ¿De tal manera amó Dios a los que leen la Biblia? No. ¿De tal manera amó Dios a los que van a las iglesias? No. De tal manera amó Dios al mundo.
Así no vayan a la iglesia, Dios los valora y los ama. Así no lean la Biblia, Dios los valora y los ama. Así no sean cristianos, Dios los valora y los ama. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Que aunque los valora y los ama, no los puede salvar. No se trata de que Dios te valore, no de te valore, Dios te valora. Pero tienes que creer en Cristo y seguir en obediencia a su modelo para que no te pierdas y tengas vida eterna. Porque hay personas que Dios valora y que Dios ama, pero se pierden porque nunca vivieron el modelo de vida de Cristo. Por eso necesitamos entender que nuestro valor y el valor de las personas que nos rodea no tiene nada que ver con lo que son afuera, con lo que han alcanzado afuera, con lo que nos puedan dar a nosotros, sino con que Dios los ama, y tú tienes que aprender a amar lo que Dios ama y a valorar lo que Dios valora y a entender que Dios colocó a tu lado personas para ayudarte a cumplir un propósito en la vida y para que tú las ayudes a ellas a cumplir un propósito en la vida. Es muy importante entender lo que dice el Señor ahí en el libro de Lucas capítulo 12, versículo 13. Y luego dijo Jesús: tengan cuidado con toda clase de avaricia, porque la vida no se mide por cuánto tienes. Escúchame, tú que estás perdiendo la oportunidad de congregarte, tú que estás perdiendo la oportunidad de caminar con Cristo, de aprender a vivir el modelo de Cristo, tú que te estás perdiendo la oportunidad de ver crecer a tus hijos, de disfrutar a las personas que amas por pagar un carro, por pagar una casa o por tener un mejor estatus social. Yo te quiero decir algo, hay cosas que ni con todo el dinero del mundo vas a poder recuperar. Porque el valor de una persona no consiste en los bienes que posee, consiste en entender el propósito que posee. La necesidad de aprobación y de reconocimiento tiene que ver con el valor que te quitaron cuando eras un niño alrededor de una mesa. Pero el propósito de Dios tiene que ver con todo lo que está preparado adelante de ti. La escala de valores de la sociedad, de la familia y de la iglesia se ha distorsionado por causa del anhelo por suplir necesidades y alcanzar logros personales. Hoy en día las personas no vienen a la iglesia para conocer la voluntad de Dios, sino para que Dios haga su voluntad, la voluntad de ellos. Hoy las personas no vienen a la iglesia para decirle: Señor, ¿qué quieres de mí? Sino para decirle: Señor, lo que yo quiero de ti es esto, esto, esto y esto. Es más, hoy las personas que llenan las iglesias, en su gran mayoría, vienen buscando lo mismo que el apóstol Pablo estimó por basura. Irónico, ¿verdad? Pero esa es la distorsión de valores que vive la iglesia, la familia y la sociedad. Cristianos que se creen cristianos porque van a una iglesia cristiana, pero están muy lejos del modelo de Cristo. Líderes espirituales que piensan que es mejor pastor el que más llena tiene la iglesia, el que más seguidores tiene en redes sociales, el que más adaptado tiene el auditorio para agradar a la gente. Pero yo quiero que sepas algo. Sin importar qué cargo tú tengas en la iglesia, tu valor está representado por tu capacidad para agradar al que te llamó, al que te escogió, al que te miró cuando todos te dieron la espalda, al que te tomó de los confines de las tinieblas y te trajo a vivir de su luz admirable. La iglesia es el lugar donde los hombres y mujeres que Dios ha valorado son traídos para que aprendan cómo vivir la vida cristiana afuera de la iglesia. La vida cristiana no se vive aquí adentro. La vida cristiana se vive allá afuera. Aquí adentro vienes a aprender cómo vivir allá afuera la vida cristiana. Por eso Él dice que nosotros somos la luz del mundo y que la luz no se coloca debajo de la mesa ni debajo de una olla. No, se coloca sobre la mesa para que alumbre a todos los que están en la casa. De nada te sirve resplandecer en la iglesia si estás llevando tinieblas a tu casa. De nada te sirve que te valoren en la iglesia si tú no estás valorando a las personas en tu casa. Pero eso se ha distorsionado porque ahora vivimos con una búsqueda insaciable por tener más. Y queremos más seguidores, y queremos más dinero, y tenemos un carro modelo 2018, y queremos un modelo 2022, pero ya, y tenemos una casa y queremos otra, y que vas a pasar un día en una y otro en otra. ¿Qué es lo que realmente quieres de tu vida? O sea, ¿está mal crecer? No, está mal crecer a costa de disfrutar la bendición que Dios te ha entregado. Claro que Dios quiere que crezcas, pero en orden. Porque todo lo que crece por fuera del orden, crece sin Dios. Porque Dios es un Dios de orden.
Escúchame esto. El fundamento de nuestra proyección integral de vida nos debe llevar al diseño original de Dios. Y en el diseño original de Dios, nuestro mayor valor está en el ser. Y ese valor define nuestra calidad y nuestro compromiso en el hacer. Y como consecuencia, todo eso se refleja en una vida productiva, en el tener. Dios sí quiere que tú tengas. Pero lo que tú vas a tener es el reflejo de lo que tú puedes hacer de acuerdo al propósito de Dios. Y lo que tú haces de acuerdo al propósito de Dios está determinado por la persona que tú eres delante de Dios. Déjame decírtelo bíblicamente. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Cuando dice para que guardes, lo que le está queriendo decir es para que seas la persona que yo te estoy diciendo que quiero que seas. Guarda mi palabra en tu interior para que puedas ser la persona que yo quiero que tú seas. Y hagas conforme a lo que guardaste. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios quiere prosperar tu camino. Dios quiere que todo te salga bien. Dios quiere que tú seas bendecido. Dios quiere que tú seas bendecida. Pero de nada te sirve tener y hacer si nunca logras llegar a ser la persona que Dios quiere que tú seas. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? ¿De qué te sirve hacer y hacer y hacer y tener y tener si nunca llegas a ser un hijo de Dios? Puedes llegar a ser un gran empresario. Puedes llegar a ser un reconocido orador, un gran ministro, una gran líder. Pero ¿de qué sirve si no eres una hija de Dios? ¿De qué sirve si no eres un hijo de Dios? Y para poder entender esa dimensión en el propósito de Dios, te quiero hablar rápidamente de estos tres elementos. ¿Cómo poder tener una proyección integral en el propósito de Dios? ¿Cómo poder tener una proyección integral en el diseño divino para cumplir tu propósito y tener la medida correcta de valor? ¿Cómo romper el complejo del producto terminado? ¿Cómo romper el complejo de que tú no vales nada, de que todo lo tuyo es malo? Tres pasos sencillos que tienes que aprender a vivir alrededor de una mesa. Primero, disfruta lo que eres. Disfruta lo que eres. Deja de estar viendo lo que no eres. Deja de estarte comparando con lo que no eres. Cuando tú tienes un problema de valor en ti misma, todo el tiempo te estás comparando con otros que tienen lo que tú no tienes, que hacen lo que tú no haces y que son lo que tú no eres. Ay, es que mi prima Magola, vea, ella sí es feliz, en cambio yo. Ay, es que si yo no me hubiera metido con el Héctor cuando tenía 17 años, hoy sería como la prima Gutenberta. ¿Qué te importa la vida que vive? Lo que te importa es tu vida. Realmente tienes que disfrutar lo que eres hoy, porque lo que eres hoy es precioso delante de los ojos de Dios. Disfruta la persona que eres. Reconoce que tienes fortalezas y tienes debilidades. Reconoce que eres imperfecta, pero que Dios te ama, que Dios te valora, que Dios envió a su Hijo por amor a ti, que Dios verdaderamente tiene planes contigo tan grandes que metió sus manos blancas, limpias y resplandecientes en el lodo cenagoso para sacarte a ti, para lavarte a ti y para darte una nueva oportunidad a ti. ¿Cómo no disfrutar lo que eres hoy por seguirte lamentando de lo que fuiste ayer? O frustrando por lo que no crees que puedas llegar a ser mañana. Coloca en tu barra de comentarios: hoy decido disfrutar lo que soy. Vamos, escríbelo allí. Hoy decido disfrutar lo que soy. Pero qué difícil disfrutar lo que eres cuando desde niño en la mesa te están diciendo lo que no eres. Es que tú eres tonto, es que tú eres fea, es que tú no sirves para nada, es que tú eres como tu papá, es que tú eres como tu mamá, es que tú eres... Y comenzaron a cargar en los niños una identidad incorrecta, fundamentada en las frustraciones y expectativas de un padre con complejo de producto terminado y de una madre sin valor. Tú no eres lo que tus padres en la mesa dijeron que eras. Tú no eres lo que un esposo antes de abandonar la mesa y la casa te dijo que eras. No, tú eres la persona que Dios dice que tú eres.
Y es en la mesa donde tienes que afirmar esa identidad en ti y en los de tu casa. Siéntate a la mesa para restablecer el valor de tu identidad, mostrando que sí puedes disfrutar la maravillosa persona que eres. A mí me impacta, este fue uno de los versículos que Dios me regaló cuando yo lo conocí a Él, en Isaías capítulo 43. Y durante mi vida cristiana he cometido muchos errores y he tenido muchos aciertos. He tomado muy buenas decisiones y he tomado malas decisiones. Pero el día que Dios me dio esta palabra, rompió muchos esquemas, porque yo crecí en una mesa donde mi papá nunca estuvo, porque yo crecí en una mesa donde veía el sacrificio y el esfuerzo que tenía que hacer mi mamá para poner un bocado de comida, y yo me sentía culpable por no poder salir a trabajar a mis 14 años y traer ese sustento que se necesitaba. Yo sentía carga por no poder aportarle a una mejor calidad de vida a mi hermano. Y ¿sabes una cosa? Nunca disfruté quién yo era, porque siempre viví en función de ser los que los demás querían que yo fuera, lo que los demás necesitaban que yo fuera. Pero cuando leí este versículo, mi vida fue transformada, y espero en el nombre poderoso del Señor Jesucristo que el Espíritu Santo pueda hacer en ti lo mismo que hizo en mí a través de esta palabra. Y dice el versículo 4, Isaías capítulo 43. ¡Wow! Hija, hijo, entregué a otros a cambio de ti. Para que tú estés en el lugar que hoy ocupas, yo tuve que entregar a otros que no valoraron la vida que hoy yo te he entregado. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. ¡Wow! ¿Qué importa lo que te hayan dicho tus padres si tu creador te dice esto? ¿Qué importa lo que te haya dicho una pareja que no tenía cómo darte valor porque ni siquiera tenía valor en sí misma, comparado con lo que el Padre del cielo te está diciendo? Te dice: hija, eres muy preciosa para mí, recibes honra y yo te amo, porque lo que hoy tienes es porque yo te he honrado, porque lo que has logrado es porque mi honra está sobre ti, porque eres preciosa y te amo, porque eres de gran estima delante de mis ojos, y no importa quiénes te negaron el lugar en la mesa, en la mía siempre tendrás un lugar, dice el Señor. Escúchame, ninguna persona tiene el poder para determinar tu valor. Disfruta lo que eres, porque tienes un Padre que te valora. Disfruta lo que eres, porque aún Él te conoce, y a pesar de que te conoce, te sigue valorando. Él sabe que eres imperfecta, pero ve tu esfuerzo para ser cada día mejor. Él sabe que a veces tomas malas decisiones, pero ve tu arrepentimiento y cómo te apartas de esos caminos, y por eso te cubre con su misericordia. Él sabe cuánto vales, por eso disfruta lo que eres. No permitas que otro dañe el concepto de quién tú eres, porque tú no eres la consecuencia de tus errores, tú no eres el resultado de tus malas decisiones, tú no eres la secuela de tu pasado. No, tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios que ha sido limpiado, restaurado, restituido, redimido y preparado para vivir una nueva oportunidad en aquel que te valora de verdad. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Escúchame esto. Una vez tú puedes disfrutar lo que eres, puedes ir al siguiente nivel. Di conmigo: valorar lo que hago. Escribe ahí en tu barra de comentarios: hoy decido valorar lo que hago. Y es que es muy complicado cuando toda la vida te han dicho que lo haces mal. Cuando toda la vida te has sentado en la mesa a comerte un bocado de comida y a escuchar: te va mal en el colegio, eres indisciplinado, contestas mal, eres coqueta, tú no sirves, tú no vales, no sabes ni cocinar, no sabes lavar un plato, tú no aportas, tú no... Y toda la vida creces escuchando eso. ¿Cómo valorar lo que haces si alrededor de la mesa nunca valoraron el esfuerzo de esa niña? Si alrededor de la mesa nunca valoraron el esfuerzo de ese niño. Valora lo que haces, porque eso que tú haces está fundamentado por los dones y talentos que Dios te ha entregado. Los dones es esa capacidad innata que Dios te entregó. Los talentos son esa capacidad adquirida con los años que Dios te ha permitido desarrollar. Y aunque
Hay algunas cosas en las que no eres lo suficientemente buena, hay muchas en las que estás por encima de los demás. Pero no tienes que compararte, solo tienes que entender que eso que Dios te dio para ser productiva es lo que hace la diferencia en tu propósito. No te fijes tanto en lo que no haces bien, enfócate en valorar lo que sí haces bien y hazlo con pasión, compromiso y diligencia, porque esa es la clave de la excelencia. Valora lo que sí puedes hacer y deja de frustrarte y deja de darte duro con lo que no puedes hacer. Mejor, trata de aprender a hacerlo mejor o busca personas alrededor que te puedan ayudar a hacer eso en lo que no eres buena. Ninguno de nosotros puede llegar a ser bueno en todo, pero tenemos que identificar que sí somos buenos para algo. Cuando uno va a jugar fútbol, o cuando uno iba a jugar fútbol, yo me acuerdo que uno llegaba y uno comenzaba a organizar el partido. ¿Usted qué juega de arquero? Listo, tape. ¿Usted qué juega de defensa? Listo. ¿Usted qué juega de delantero? Listo, hágale. Y uno le preguntaba al que más brincaba y uno le decía, ¿usted qué juega? De lo que me ponga. No, siéntese porque ese es malo. El que es bueno para todo, al final nunca produce nada. Por eso no se trata de ser bueno en todo, de hacer todo bien. Se trata de entender para qué te diseñó Dios para ser bueno. ¿En qué área Dios te dio dones, talentos, fortalezas, capacidades? Y valora lo que sí haces. Valora lo que sí haces, porque es con el valor de lo que sí haces con el que Dios te va a llevar a restituir la honra que desde niño te quitaron. Valora lo que sí haces. Mira lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Fuertes y constantes como pastor, valorando lo que hacen. Porque el día que tú comienzas a dejar de valorar lo que haces, el día que tú comienzas a autorrechazarte por lo que no puedes hacer, el día que tú comienzas a autocriticarte y autocondenarte por aquello en lo que no eres bueno, ese día dejas de ser fuerte y dejas de ser constante. Ese día tus debilidades se convierten en tu mayor enemigo y la inconstancia en tu nuevo camino. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el hombre de doble ánimo es el que hoy valora lo que hace, pero mañana no valora lo que hace. Yo te invito en esta noche, valora lo que haces. Eres maravillosa, tienes talentos, tienes capacidades, tienes dones, utilízalos en lugar de estar quejándote de lo que no puedes hacer. Y sigue diciendo, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. ¡Ay, qué tremendo eso! Valora lo que haces aunque los que te rodean no lo valoren. Valora lo que haces aunque las personas te desaprueben, te critiquen. Entiende esto, cuando tú te esfuerzas en hacer lo correcto, siempre vas a ser criticado por las personas incorrectas. Toda persona que está acostumbrada a hacer lo incorrecto siempre va a criticar a aquellos que deciden hacer lo correcto. Pero al final tú no lo haces para ellos. Tú no lo haces para que las personas te aprueben o te reconozcan. Tú lo haces porque reconoces de dónde Dios te ha sacado y que en esa empresa es Dios el que te colocó y que en esa familia es Dios el que te colocó y que tu responsabilidad es ayudarlos a ellos como Dios a través de otros te ha ayudado a ti. Valora lo que haces. No te desanimes. No pongas tus ojos en aquello que no puedes hacer bien, pero da lo mejor en aquello en lo que Dios te diseñó para hacer bien. Y tercero, rápidamente, vamos con la última. Agradece lo que tienes. Porque cuando disfrutas lo que eres y valoras lo que haces, puedes comenzar a agradecer lo que tienes. Tristemente, hoy en día muchas personas tenemos un concepto pesimista de la vida. Tenemos puestos los ojos en lo que no tenemos. Viven quejándose, viven lamentándose, viven victimizándose porque tienen los ojos puestos en lo que no tienen. Por eso no pueden valorar lo que sí tienen. Mira, la gran mayoría de nosotros fuimos formados desde una perspectiva negativa.
en una cultura que se enfoca más en exaltar lo malo que en reconocer lo bueno. Para las personas es más fácil hablar de lo malo que ven en ti que reconocer lo bueno que ven en ti. Porque es una percepción inconsciente. Por eso cuando tú te encuentras con alguien y le dices, hola Susanita, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Lo primero que uno pregunta es, ¿y eso? ¿Qué pasó? Porque estamos precondicionados al pesimismo, al conformismo, al negativismo. Y eso tiene que cambiar. Tienes que aprender a ser agradecido de lo que sí tienes. Pero es muy difícil ser agradecido de lo que tienes cuando todo el tiempo estás enfocado en lo que no tienes. Ay, es que no tengo un trabajo como yo quisiera, pero tienes un trabajo como Dios sabe que necesitas tener. Porque en ese trabajo que tú no quieres es donde Dios quiere que estés para formar el carácter que todavía no tienes. Pero tienes que agradecerlo. Ay, es que mi marido, es que mi mujer. Tienes un marido, tienes una mujer. Escúchame, como decía el salmista, no tengo trono, ni reina, ni nadie que me comprenda, pero le sigo sirviendo al rey. Porque tienes que enfocarte en lo que sí tienes. Escribe ahí en tu barra de comentarios, hoy decido agradecer lo que sí tengo. Vamos, escríbelo en tu barra de comentarios, hoy decido agradecer lo que sí tengo. Muchas personas pasan la vida desaprovechando las bendiciones de Dios porque por poner los ojos en lo que no tienen, dejan de valorar y disfrutar lo que sí tienen. Por eso no son agradecidas. Mira, una persona desagradecida en medio de lo bueno siempre ve algo malo. Invita a una persona desagradecida a almorzar y esfuérzate por prepararle, mejor dicho, la sobrebarriguita sudada, el arrocito, la yuquita, la papita. Yo te garantizo que si lo haces conmigo, yo no me critico nada. Pero hay personas desagradecidas que te van a decir, uy, pero te quedó sin sal el arroz. Uy, estaba como fría las papas. Uy, te quedó como amarguito el jugo. Porque una persona desagradecida siempre está mentalmente precondicionada a ver lo malo y a dejar de lado lo bueno. Por eso es desagradecida. Pero una persona agradecida en medio de lo malo siempre ve algo bueno. Una persona agradecida en medio de la adversidad siempre pone sus ojos en la oportunidad. Por eso, sin importar lo que estés viviendo, agradece lo que tienes. Sin importar lo que estés atravesando, agradece lo que tienes. A mí me duele el corazón cada vez que veo a una persona maldiciendo su carro, porque se le olvidó cuando andaba a pie. Cada vez que veo a una persona maldiciendo su trabajo, porque se le olvidó cuando estaba desempleado. Ver a una persona indiferente con su iglesia, porque se le olvidó cuando estaba en medio del desierto, cuando estaba en la inmunda, y cuando Dios lo restauró a través de lo que recibió en la iglesia. Duele ver personas que no son agradecidas de lo que sí tienen, porque se viven quejando de lo que no tienen, porque se viven frustrando por lo que no tienen, y por eso no tienen la oportunidad de tener la gratitud en su corazón. Y déjame cerrar con esto. Al entender el principio del valor, espero que lo estemos entendiendo y que estemos aprendiendo, yo te quiero enseñar algo que Dios reveló a mi corazón y es cómo poder aplicar todo esto en tu casa. Cómo poder aplicar todo esto en tu empresa. Porque tanto en tu casa como en tu empresa hay una mesa. Salió en verso. Tanto en tu casa como en tu empresa hay una mesa. Y tú tienes que aprender a restablecer el valor en esa mesa a través de 3 pasos sencillos. Primer paso. Reconoce un aspecto positivo de las personas siempre que se sienten a la mesa. Esta noche cuando estés en casa y te sientes a la mesa, reconoce algo bueno de las personas que te rodean. Mañana cuando estés desayunando y te sientes a la mesa, dile algo bonito a las personas que están contigo. Cuando llegue la hora del trabajo y la reunión de trabajo y se sienten a la mesa con tu equipo de trabajo, reconoce aspectos positivos en la vida de ellos. Eso te va a permitir ser un instrumento para restaurar el valor de otros alrededor de la mesa. Segundo paso. Cuando te sientes a la mesa,
evita comentarios negativos acerca de las demás personas. Mira, a partir de esta noche entiende algo, la mesa no es el lugar para hablar mal de nada ni de nadie. Cuando te sientes a la mesa, evita cualquier comentario negativo, principalmente acerca de las personas que están a la mesa. Ay, es que hoy me cogió un trancón. No le digas, pero es que usted no sabe manejar, ¿por qué no coge un desvío? No. Hombre, qué embarrada, pero gracias a Dios lograste llegar. Hoy me fue mal en un examen en la universidad. Usted que es bien bruto, por eso que no estudia, pegado a ese Xbox. Es que usted pegaba a las redes y... No. Ay, caramba, hija, pero no te preocupes, tú eres muy inteligente y en el próximo examen te va a ir mejor. Si no tienes algo bueno que decir, abre tu boquita solo para comer. Pero sentándote a la mesa, no hables mal de ninguna de las personas que están contigo a la mesa. Y tercer paso, disfruta una buena conversación y déjales saber lo que has aprendido en esta enseñanza. Háblales de lo que Dios te habló en esta noche. Enséñales cómo en esa mesa Dios puede restituir tu valor y el valor de ellos a través de lo que hoy has aprendido. Espero que esta enseñanza haya bendecido tu vida como ha bendecido la mía mientras la escribo y mientras te la comparto. Permite que el Espíritu Santo de Dios en esta noche te permita entender cuán valiosa y cuán precioso eres delante de Dios. Y conviértete en un instrumento para que ese valor que hoy por gracia ha restaurado en ti, por esa misma gracia, pueda ser restaurado en las personas que se sientan contigo a la mesa. Reconoce algo bueno de cada una de ellas. No hables mal de nada, ni reconozcas aspectos negativos de ninguna de ellas. Y enséñales todo lo que tú has aprendido a través de esta serie.